Fíjense lo que ha pasado con el gasoil, lo que venimos diciendo. Se está importando a dólar oficial el gasoil, pero subieron mucho los precios de las naftas, los combustibles a nivel internacional. Entonces, pero la Argentina tiene precios que vienen subiendo fuertemente. Los combustibles subieron 100% desde noviembre, pero aún así están muy baratos en términos de lo que es la región. Y en términos relativos, porque durante mucho tiempo los estuviste pisando. Y eso genera que YPF haya reconocido en el día de hoy que directamente le cobra 240 pesos el litro de gasoil a los camiones y autos con patentes extranjeras. Porque lo que ocurría era que además de estar con ese gasoil que oficialmente ¿en cuánto está? ¿En 140, 150 pesos? En la Ciudad de Buenos Aires, 146. 146 el precio de gasoil en toda el área metropolitana. Podía estar a 160 en el resto del país. Bueno, ahora por la escasez se está pagando cualquier cosa, arriba de 200 pesos. Pero llegaban muchos extranjeros a cargar gasoil al precio de 160, 150 pesos, la mitad de lo que le salía en Uruguay, en Brasil o en Paraguay. Claro, con esta medida, esto de vender gasoil a 240 pesos a partir de hoy en las ciudades fronterizas, se intenta de alguna manera emparejar un precio con el otro. El valor que se cobra o que consiguen los extranjeros en sus ciudades fronterizas con la Argentina y justamente en nuestro país. Así que lo que hace YPF, que lo que contó en las últimas horas, fue que la demanda de gasoil había crecido más del 30% en esas ciudades, justamente emparejando los valores, lo que trata de desestimular el cruce, sobre todo de camiones, desde el extranjero para acá. Ahora el asunto es que lo que me comentaban hoy, atención con que quienes viven fuera del país, en las ciudades limítrofes, y lo que hacen en algunos casos, lo que están viendo a ver si no empiezan a hacer, es cambiar la chapa. Entonces ponerse chapa argentina para... No, bueno, está bien, pero lo que ocurría era una cosa de locos también las locuras de la Argentina, digamos, que la gente no tiene gasoil no ya para lo que dice el campo, para sembrar y demás. Ahora van a escuchar, no hay gasoil para que el transporte de garrafa, es decir, para que la gente tiene que usar la garrafa, no llegan porque los camiones no tienen cómo transportarla. Para el transporte ahora van a ver de alimentos, es decir, hay faltantes en algunas ciudades del interior y algunas grandes como Mar del Plata, de productos en supermercados porque no llega el reparto, no llega la distribución a través de los camiones, porque los camiones están parados. Bueno, está en comunicaciones Pedro Cascales, que es presidente de la Cámara de Empresas de Argentina de Gas Licuado. ¿Qué tal, Cascales? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. Y está Ricardo Belimorich. ¿Lo dije bien? Hola, amiga, ¿cómo va? Más o menos. Belimorich, Bueno, perdón. Ricardo, ¿cómo anda? Presidente de la Asociación Frutícola de Productores y Afines de General Porredón, ahí en la zona de Mar del Plata. Bueno, Cascales, ¿qué está pasando con el tema de distribución de garrafas? ¿Hay un problema ahí? Sí, tenemos un problema básicamente, no es que falte el gas licuado de petróleo, Argentina es superavitaria, a diferencia del gas natural licuado que se importa en los famosos barcos metaneros. Argentina produce gas licuado de petróleo en exceso, de hecho exportamos, pero el problema es que dependemos para transportarlo a los lugares donde se fracciona, donde se envasa, de los camiones que lo deben transportar en semirremolque, son grandes distancias, porque el 70% aproximadamente se produce en Bahía Blanca, y desde allí hay que transportarlo grandes distancias, y principalmente los problemas que estamos notando se dan en el norte del país. Los camiones a veces quedan parados en la ruta 2, 3, 4 horas, a veces toda la noche, y además de eso, muchas veces tienen, como bien decías en la previa, que pagar sobreprecios que llegan a 230, 240 pesos el litro de gasoil. Entonces, no es que falta el gas licuado, lo que falta es gasoil que permite llevar el gas licuado hasta los lugares de fraccionamiento. Esos lugares de fraccionamiento tienen tanques que tienen stock, que dependiendo de la planta pueden durar 3 días, 4 días, 5 días, pero a la medida que hay frío, el gas sigue despachándose y los camiones no llegan en tiempo y forma por estos problemas logísticos que son de público conocimiento. Empezamos a entrar en una fase de una línea muy delgada, ¿no? Muy crítica. Además de todo esto, el precio de la garrafa está fijado por la Secretaría de Energía en todo el país de manera uniforme, y todos estos sobrecostos de lo que sale de más el gasoil, de lo que implica tener el personal
digamos, en camiones varados y con menos rotación de las habituales, todo eso lo tienen que absorber las empresas y no lo pueden trasladar a los precios finales, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Ricardo, que está ahí en General Pueyrredón, en Mar del Plata. ¿Qué está pasando con el tema de distribución de alimentos y en particular con el tema frutihortícola ahí en Mar del Plata? Bien, bueno, un poco lo mismo que pasa con el tema. De hecho, vengo de hablar por el tema de las garrafas, que también atiñe a la zona rural. Nosotros necesitamos de garrafa y nos informaron que hay problemas en la distribución en Mar del Plata también, y eso que estamos cerca de Bahía Blanca. Esto me parece que se empieza a agravar. Y en los frutos-hortícolas, claramente, nosotros en esta época donde Mar del Plata produce algunas, digamos, menos variedades y vienen las variedades del norte de la Argentina, que ese camión mismo que descarga en Mar del Plata, a su vez carga nuestra producción y la lleva al norte de la Argentina, ya pasó a ser muy intermitente, empezó a faltar mercadería productiva y a su vez no se comercializa la que tenemos en Mar del Plata. Entonces está generando un impacto importante. Y bueno, en lo productivo nosotros estamos en temporada baja preparando suelos, por lo tanto no hay para armar y preparar la producción. Así que bueno, el efecto es para nosotros bastante difícil y además no tener certeza de cuándo esto se va a solucionar, ¿no? Ricardo, me comentaban ahí en gente de Mar del Plata que escribía el programa que hay todo un tema también con las estaciones que están sobre la Ruta 2, que prácticamente no había gasoil, tanto el común como el premium, ¿no? Sobre las estaciones de la Ruta 2, que son estaciones de servicio muy grandes. Sí, en realidad nosotros incluso estamos sobre la 226 y pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el día de ayer se recibió un camión de combustible en Mar del Plata, había colas de camiones que tienen que recorrer bastante porque no vendía más de 50 litros por estación, así que un camionero tenía que recorrer varias estaciones para saber si podía viajar o no podía viajar. Y el día de ayer, un camión que llegó a las 6 de la tarde, para las 12 de la noche, había sido arrasada la estación de servicio. O sea, no hay más combustible, ni común, ni premium, lo cual hace un problema también para el transporte menor y para los autos también, porque en realidad se agotaron los dos tipos de combustible en gasoil. Mar del Plata, eso hizo que saliéramos a reclamar, pero en la realidad es que todos los sectores están en problemas y el problema se va a agudizar cuando toque el tema alimentos a supermercados o incluso a distribuciones mayoristas que tenemos en Mar del Plata, porque el problema de los camiones están parados y deambulan de casi ayer un testimonio de 8 estaciones para poder completar el líquido, el combustible para poder viajar, y esto está haciéndolo muy difícil. Los camioneros hacen una jornada doble porque en vez de descansar recorren estaciones para cargar combustible, y esto está transformando el problema en algo mucho más serio. Por eso el reclamo, y además no tenemos ninguna comunicación de alguna solución a futuro. Esa es la realidad. Bien, gracias a los dos, muy amables. Ahí estaban contando un poquito qué pasa con las garrafas y qué pasa con el tema de gasoil. Mira, ¿Qué dicen en el gobierno? Obviamente, en el gobierno la barrera de contención es el área metropolitana y los colectivos del área metropolitana, que no sé si saben, pero andan a gasoil. Entonces ese es el tema fundamental que el gobierno necesita que no llegue ahí, digamos, pues se te llegan a parar los colectivos del área metropolitana y ahí no va a estar Beliboni solo dando vuelta por la ciudad como está dando vuelta hoy, sino es un problema más complicado. ¿Qué dicen en el gobierno? No, que digamos, lo que esperan es que en los próximos días se empiece a normalizar el abastecimiento de gasoil, porque claro, el barco lo compraron la semana pasada, pero tarda entre 10 a 15 días en venir, y después está toda la logística de la distribución. Ahora vos fíjate... Que dicen que necesitan 20 días para normalizar. Y 2 semanas. Vos dijiste que hubo algunas líneas de colectivo ya en el conurbano que estaban sin gasoil. En el conurbano hay líneas de colectivo que se forman filas inmensas, entonces viene el inspector y les avisa a la gente que está por tomarse, por ejemplo, en José Cepaz, el colectivo, diciéndoles, mire que tuvimos que sacar colectivos de circulación por la falta de gasoil. Son líneas de colectivo que circulan por el conurbano, no que vienen a Capital. Mira, Maxi, me escribe una empresa arrocera de Entre Ríos y me dice, no pudimos mandar el arroz porque no conseguimos gasoil.